Bienvenido a tu vitamina de amor del día de hoy. Hoy quería seguir compartiendo un mensaje, una historia que empezamos el día de ayer. Es la historia de José, de cómo nosotros debemos enfrentar el dolor. Eh, y ayer hablábamos un poco de cómo José había enfrentado este dolor, cómo José lo había superado, lo había perdonado y seguido adelante para cumplir su propósito. Eh, y hoy quería seguir compartiendo esta historia, profundizar un poquito más en esta historia, porque no fue hasta que José perdonó que se cumplió el propósito que Dios tenía para José. El propósito de Dios para José no era que José fuese el segundo a bordo dentro del esquema egipcio como tal, debajo del faraón, sino que el propósito era aún más grande. El propósito de Dios era llevar el pueblo a Egipto para que se multiplicara y después volverlo una nación. Y José hacía parte de ese propósito. Si José no hubiese perdonado a su familia, creo que ese propósito no se hubiese llevado a cabo, porque no hubiese sido posible que la familia de José fuera a Egipto. Entonces, cuando José perdona y la familia va a donde está José, a Egipto, entonces es cuando se empieza realmente a cumplir el propósito de Dios en la vida de José y en la vida de toda su familia. Y creo que no es hasta que nosotros podamos enfrentar ese dolor, perdonarlo, es cuando se empieza a desarrollar el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Dios no nos quiere con dolor dentro de nuestro corazón y es necesario enfrentar ese dolor. Muchas veces queremos olvidarlo o pensamos que ya lo hemos olvidado. Y este creo que fue el caso de José, porque cuando uno lee el Génesis capítulo 41 dice que José, una vez que es puesto al mando de Egipto y le entregan la hija de Potifar como esposa, dice que a su primer hijo le puso el nombre de Manasés. Y Manasés lo que significa, que ahí lo dice la palabra, es que Dios le había hecho olvidar su pasado y su aflicción. Y creo que no fue así. Cada vez que José posiblemente decía Manasés, le recordaba su pasado, le recordaba su aflicción, le recordaba su familia como tal. Y creo que José en algún momento pudo haber tomado la decisión de, en vez de esperar a que su familia apareciera, ir a buscarlos y enfrentar esa situación. Pero creo que José esperó, y la Biblia registra en el Génesis 42 que José lloró muchas veces porque esa situación le causaba dolor. A pesar de que él le había puesto a su hijo Manasés pensando que el dolor se había olvidado, el dolor estaba ahí vivo, porque José no lo había enfrentado, José no lo había aceptado que hacía parte de su vida. Y una de las principales cosas que nosotros debemos hacer para que el dolor empiece a sanarse es decir, sí, yo tuve este dolor, tuve esta herida, me hicieron esto, pero eso no me define como persona, eso no soy yo, simplemente fueron lo que viví, pero eso que viví me ha hecho ser la persona que soy hoy en día. Qué hermoso cuando le damos la vuelta a las situaciones que hemos vivido. Entonces, uno de los primeros pasos para nosotros empezar ese proceso de sanidad en nuestra vida es confrontar el dolor y decirle, sí, esto fue lo que viví, esto fue lo que me hicieron, esto fue lo que pasó, pero eso no me define como persona. Y cuando yo empiezo a enfrentar el dolor, no espero a que la vida me lo traiga y que de pronto sea más difícil, porque el pasado no se va, el pasado siempre va a estar ahí. Y si nosotros no enfrentamos ese dolor, lo validamos, lo aceptamos, el dolor va a llegar en algún momento, siempre va a estar ahí. Por eso les decía ahorita, cada vez que José decía Manasés, llamaba a su hijo, creo que eso le recordaba su dolor, pensando de que ya se había ido, porque José no lo había enfrentado, no lo había confrontado. Tuvo Dios que llevarlo hasta donde estaba él para que José pudiera enfrentarlo, perdonarlo y cumplir el propósito que tenía para la vida de él. Hoy quería compartir a través de esta vitamina de amor que si estás enfrentando tu pasado, estás enfrentando ese dolor cada día y estás tratando de evitarlo, estás tratando de ocultarlo, incluso pensando de que ya ese pasado quedó atrás, hasta que nosotros no lo confrontemos, hasta que no lo validemos y digamos, esto pasó, pero eso no me define, y lo perdonemos y sanemos nuestro corazón con la ayuda de Dios, creo que no se va a cumplir el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros.
no es pensando que ya se fue, no es tratando de olvidarlo, es validándolo en nuestra vida, aceptándolo y perdonándolo, es que podemos salir adelante. Espero que este mensaje el día de hoy te ayude, te enriquezca y nos guíe en este caminar que tenemos con el Señor. Dios te bendiga grandemente en este día.